¿Sabías que algunas de las recetas más nutritivas y sostenibles del mundo nacieron en campamentos indígenas siglos antes de que existieran los supermercados? Los pueblos nativos americanos no solo dominaban el arte de sobrevivir en los entornos más duros, sino que también crearon platos que hoy siguen sorprendiendo por su sabor, valor nutricional y profundidad cultural. Acompáñanos en este viaje por los alimentos ancestrales que aún hoy siguen alimentando cuerpos y memorias. Pemmican. El pemmican era mucho más que un simple alimento. Era una estrategia de supervivencia milenaria. Su receta, aparentemente sencilla, escondía una lógica perfecta para resistir climas extremos y largas jornadas de viaje. La carne, por lo general de bisonte, alce o venado, se secaba hasta que quedaba completamente libre de humedad, lo que evitaba su descomposición. Esta carne deshidratada se molía en polvo o se trituraba en fibras pequeñas y se mezclaba con grasa derretida animal, que actuaba como conservante natural. En algunas variantes se añadían frutas secas como arándanos o cerezas silvestres, lo que no solo mejoraba el sabor, sino que añadía azúcares y antioxidantes beneficiosos para la salud. Este producto final no requería refrigeración, podía durar meses e incluso años sin estropearse y ocupaba poco espacio, lo que lo convertía en el alimento ideal para exploradores, guerreros y cazadores. Su alta densidad calórica lo hacía perfecto para reponer fuerzas rápidamente, y por eso era comúnmente almacenado en bolsas de piel que se llevaban colgadas del cinturón. Incluso en expediciones de varios días, el pemmican era suficiente para mantener a los miembros de la tribu activos y enfocados. Su versatilidad también permitía consumirlo en frío, calentarlo o transformarlo en sopas o guisos más elaborados. La preparación del pemmican no era un acto individual, sino una actividad comunal que fortalecía la cohesión del grupo. Las mujeres solían encargarse de secar y triturar la carne, mientras los hombres participaban en la caza. Toda la familia se reunía para mezclar y empaquetar el pemmican, que luego se guardaba para las estaciones más duras del año, como el invierno o los periodos de migración. Era un alimento que representaba seguridad, previsión y sabiduría ancestral. Cada lote elaborado era una muestra del ingenio y la capacidad de adaptación de los pueblos originarios al entorno que habitaban. Además de su importancia nutricional, el pemmican tenía un valor comercial y cultural. Algunas tribus lo intercambiaban con otros pueblos, o incluso con comerciantes europeos, quienes rápidamente reconocieron su utilidad. En la época del comercio de pieles, el pemmican se volvió una mercancía esencial para los viajes por territorios remotos. También adquirió un valor ceremonial. Algunas versiones especiales del pemmican se preparaban para rituales o celebraciones, utilizando ingredientes selectos y técnicas heredadas de los ancianos. Así, este alimento pasaba a ser también un símbolo de herencia cultural. Hoy en día, el pemmican ha resurgido como opción entre quienes buscan dietas ancestrales, como el movimiento paleo o la alimentación basada en comidas no procesadas. Su preparación artesanal y su composición natural lo convierten en un referente de sostenibilidad y salud. Aunque se ha modernizado en algunas versiones, el espíritu del pemmican permanece intacto. Un alimento robusto, lleno de historia, y que encarna el vínculo profundo entre los pueblos indígenas y la tierra que los sustentó. Estofado de las tres hermanas. El estofado de las tres hermanas es una de las recetas más simbólicas y ricas en significado dentro de la tradición culinaria indígena. Se compone principalmente de maíz, frijoles y calabaza, tres cultivos que no solo alimentaban el cuerpo, sino que también representaban un sistema agrícola complementario que sostenía comunidades enteras. El maíz servía de soporte vertical, los frijoles trepaban por sus tallos y fijaban nitrógeno al suelo, mientras la calabaza, con sus hojas anchas, mantenía la humedad y ahuyentaba plagas. Esta sinergia perfecta no era casual, era el resultado de siglos de observación, respeto por la tierra y sabiduría transmitida oralmente. Numerosas tribus como los Cherokee, los Haudenosaunee, iroqueses y los Lenape consideraban este guiso no solo una fuente de alimento, sino una manifestación tangible de la armonía con la naturaleza. El estofado variaba según la región y los ingredientes disponibles, pero siempre conservaba esa estructura básica de las tres hermanas. En muchas ocasiones se le añadían hierbas aromáticas locales como el ajo silvestre, la salvia o el epazote, lo cual le otorgaba un perfil de sabor único y lleno de matices.
El proceso de cocción era lento y meticuloso, como si cada ingrediente necesitara su propio espacio para fusionarse con los demás. El aspecto social de esta receta era fundamental. Preparar el estofado requería tiempo, lo que incentivaba la colaboración entre los miembros de la comunidad. Mientras unos recolectaban los ingredientes, otros limpiaban, cortaban o encendían el fuego. Era común que se cocinara en grandes cantidades para alimentar a familias extensas o compartir durante reuniones ceremoniales, donde el acto de comer juntos se convertía en un gesto de unidad y agradecimiento. Más allá del sabor, el estofado de las tres hermanas nutría también el espíritu colectivo. Su valor simbólico ha trascendido generaciones. En algunas tradiciones, cada hermana representa un aspecto de la vida: el maíz como el sustento, los frijoles como el vínculo comunitario y la calabaza como la protección. Juntas reflejan la interdependencia de los seres vivos y la importancia de trabajar en conjunto para lograr la prosperidad. Esta narrativa convertía cada cucharada en una lección de respeto, gratitud y reciprocidad, conceptos clave en la cosmovisión indígena. Hoy, este estofado sigue siendo cocinado tanto en hogares indígenas como en festivales culturales, donde se honra la resiliencia de los pueblos originarios. Muchos chefs contemporáneos han rescatado esta receta, adaptándola a contextos urbanos sin perder su esencia ancestral. Al probarlo, uno no solo saborea ingredientes milenarios, sino también la historia viva de una relación sagrada entre la humanidad y la tierra. Así, el estofado de las tres hermanas sigue siendo un símbolo de resistencia, memoria y continuidad cultural. Caldo de huesos de bisonte. El caldo de huesos de bisonte no era solo un plato reconfortante, sino un auténtico elixir de vida para muchas tribus nativas de Norteamérica. Esta preparación se basaba en la cocción prolongada de los huesos del bisonte, a menudo durante horas o incluso días, hasta que se extraían todos sus nutrientes esenciales. El resultado era un caldo espeso, lleno de colágeno, minerales y sabor, ideal para restaurar energías después de una jornada dura o durante periodos de enfermedad. En tiempos donde no existían suplementos ni farmacias, este caldo era la medicina más poderosa que la naturaleza podía ofrecer. El bisonte era considerado un ser sagrado, y su sacrificio implicaba un profundo respeto. Nada del animal se desperdiciaba. Su carne se consumía fresca o seca, su piel se transformaba en ropa o tiendas, sus huesos se utilizaban para herramientas y su grasa se empleaba para cocinar o fabricar velas. El caldo de huesos era una forma de cerrar ese ciclo de aprovechamiento integral. Su preparación era meticulosa. Los huesos eran lavados, partidos y colocados en grandes calderos junto con raíces silvestres, ajo nativo, cebolla silvestre o bayas medicinales, creando así una mezcla que combinaba nutrición y sanación. En algunas culturas tribales, este caldo se ofrecía a los ancianos, mujeres embarazadas o personas convalecientes, ya que se consideraba que ayudaba a recuperar fuerzas, mejorar la digestión y reforzar los huesos. También se usaba como base para otros guisos y sopas, siendo una especie de alma líquida que podía enriquecer cualquier comida. Algunas comunidades incluso lo almacenaban en bolsas de piel endurecida para llevarlo en viajes largos, mostrando una vez más su valor práctico y simbólico. Su sabor profundo evocaba la tierra, la historia y el animal mismo. Además del plano físico, el caldo de huesos de bisonte tenía una dimensión espiritual. Prepararlo era una ceremonia silenciosa de gratitud hacia el animal. Antes de comenzar, era común ofrecer una oración o una muestra de respeto a los espíritus de la naturaleza, pidiendo guía y protección. Se creía que al consumir este caldo, uno absorbía parte del espíritu del bisonte, su fuerza, su resistencia y su conexión con la pradera. Era un acto de comunión, donde el alimento no solo llenaba el estómago, sino también el alma. Hoy en día, el caldo de huesos ha regresado al interés público por sus beneficios para la salud, pero pocas versiones modernas se acercan al nivel de profundidad espiritual y técnica que poseían las recetas indígenas. A pesar de ello, algunos chefs nativos están recuperando estas tradiciones, integrándolas en menús contemporáneos que honran sus raíces. Preparar este caldo no es solo un ejercicio culinario, sino una forma de reconectar con una filosofía ancestral basada en el equilibrio, la gratitud y el respeto absoluto por todo ser viviente. Tanka Bars. Las Tanka Bars
representan un puente fascinante entre la sabiduría ancestral y la alimentación moderna. Inspiradas en el pemmican tradicional, estas barras energéticas combinan carne seca de bisonte con grasa y frutas como arándanos o cerezas silvestres. Pero más allá de ser una simple adaptación culinaria, las Tanka Bars encarnan una reivindicación cultural. Son un intento consciente de rescatar prácticas alimentarias indígenas y llevarlas al siglo XXI, manteniendo intacta su esencia. Su fórmula original, sencilla y poderosa, refleja la lógica de sobrevivencia y nutrición que caracterizaba a las dietas nativas. El nombre Tanka proviene de la palabra Lakota Tatanka, que significa bisonte y también evoca el concepto de grandeza o magnificencia. Este término no fue elegido al azar. Para los Lakota y otras tribus de las grandes llanuras, el bisonte era mucho más que un animal. Era un símbolo de vida, generosidad y conexión con lo divino. Alimentarse de él no era un acto trivial, sino una ceremonia silenciosa de gratitud. Al incorporar esta visión en un producto comercial como la Tanka Bar, se intenta reintroducir ese espíritu de respeto y reciprocidad en la cadena alimentaria contemporánea. La empresa que produce estas barras, Native American Natural Foods, fue fundada por miembros de la nación Oglala Lakota. Su misión va más allá de la venta de un snack saludable. Busca crear empleo dentro de la comunidad, promover prácticas sostenibles de crianza de bisontes y revalorizar la relación espiritual y económica entre los pueblos indígenas y su entorno natural. Cada barra, entonces, representa también una forma de resistencia cultural, una herramienta para sanar heridas históricas mediante la autosuficiencia y la reconexión con las raíces. Desde un punto de vista nutricional, las Tanka Bars son extremadamente eficientes, ricas en proteínas, sin aditivos artificiales, con bajo contenido de azúcar y un perfil de grasas saludables. Son ideales para quienes buscan energía limpia y duradera, ya sea en actividades físicas, viajes o simplemente como parte de una dieta equilibrada. Además, su portabilidad y durabilidad hacen eco del propósito original del pemmican: ser un alimento confiable, resistente y cargado de nutrientes esenciales. Esa continuidad funcional es una de las claves de su éxito. Al consumir una Tanka Bar, no solo se está eligiendo un alimento saludable, sino también participando en una narrativa de recuperación histórica. Se trata de una forma de apoyar a comunidades indígenas en su camino hacia la soberanía alimentaria y cultural. En tiempos donde lo ancestral se ha vuelto tendencia, las Tanka Bars son un ejemplo auténtico de cómo la tradición puede adaptarse al presente sin perder su profundidad ni su dignidad. Son alimento, historia y declaración de principios en una sola mordida. ¿Te está gustando este recorrido por la sabiduría ancestral de los pueblos nativos? Si es así, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y ahora seguimos con más recetas que te van a sorprender. Brotes de cactus cholla con jarabe de agave. Los brotes de cactus cholla con jarabe de agave eran mucho más que un alimento del desierto. Eran una joya nutricional cuidadosamente recolectada por pueblos como los Tohono O'odham y los Pima. En un entorno tan extremo como el desierto de Sonora o el Mojave, donde la supervivencia dependía de aprovechar cada recurso, estos brotes representaban una fuente confiable de energía, minerales y fibra. Su consumo se integraba en una dieta perfectamente adaptada al clima árido, y su recolección estaba envuelta en rituales y saberes que se transmitían por generaciones. La cholla produce brotes comestibles durante una breve ventana anual, lo que hacía su cosecha un evento especial. Estos brotes, también conocidos como botones de cactus, estaban cubiertos de espinas, lo que requería herramientas específicas y gran destreza para recolectarlos sin dañarse. Las tribus usaban pinzas de madera o varas largas con ganchos para desprender los brotes de forma segura. Luego eran asados en brasas para quemar las espinas, y tras ese proceso se secaban al sol para conservarlos durante meses. Esta técnica permitía contar con un alimento de alta densidad nutricional en tiempos de escasez. El sabor de los brotes era único, una mezcla entre nuez, hierba y un leve toque ácido, que combinaba perfectamente con la dulzura natural del jarabe de agave. Este jarabe se extraía de la savia de distintas especies de agave silvestre y se hervía hasta espesar,
obteniendo un endulzante oscuro, aromático y con un bajo índice glucémico. Mucho antes de que existiera la azúcar refinada, el agave era la principal fuente de dulzura para muchas culturas del suroeste, siendo también utilizado en bebidas fermentadas, ungüentos medicinales y rituales ceremoniales. Lo más sorprendente de esta combinación era su valor nutricional. Una porción de brotes de cholla podía contener más calcio que un vaso de leche, además de magnesio, potasio y fibra soluble. Estos nutrientes ayudaban a mantener huesos fuertes, regular la glucosa en sangre y mejorar la digestión, lo que convertía este plato en un verdadero superalimento. Su preparación no era casual ni improvisada, sino resultado de siglos de observación del entorno, respeto por la tierra y sabiduría acumulada por las mujeres recolectoras que conocían cada ciclo natural. Hoy en día, tanto los brotes de cactus cholla como el jarabe de agave han encontrado nuevos públicos en la cocina alternativa, la medicina natural y la gastronomía contemporánea. Sin embargo, en las comunidades originarias siguen siendo parte integral de su identidad cultural. Recuperar su uso no solo representa una elección saludable, sino también un acto de memoria. Comer estos brotes con jarabe de agave es reencontrarse con una forma de vida profundamente conectada al desierto. Un ecosistema aparentemente inhóspito, pero que ha sostenido civilizaciones enteras con inteligencia, humildad y respeto. Asado de búfalo con bayas de enebro. El asado de búfalo con bayas de enebro era una preparación emblemática entre las tribus de las grandes llanuras. Más allá de su sabor, reflejaba una filosofía de respeto total hacia el animal. Cada parte del búfalo tenía un uso: la carne para alimentación, la piel para refugios, los huesos para herramientas y hasta el estiércol como combustible. Cocinar su carne era un acto ceremonial, no solo una necesidad. La técnica de cocción lenta, ya sea al fuego directo o en hornos de tierra, permitía obtener una carne jugosa y tierna. Las bayas de enebro, machacadas y frotadas sobre la superficie, aportaban un sabor resinoso y cítrico que equilibraba la intensidad de la carne. Además de su uso como especia, estas bayas actuaban como conservante natural. Estas recetas no eran improvisadas. Se transmitían de generación en generación como parte del conocimiento colectivo. Las mujeres enseñaban a sus hijas a preparar los condimentos, mientras los hombres aprendían las técnicas de caza y fuego. Era una preparación compartida, una tradición familiar viva. El aroma del asado en los campamentos marcaba celebraciones o rituales importantes. Compartir esta comida fortalecía los lazos del grupo y recordaba el valor del alimento como ofrenda de la tierra. Era una forma de expresar gratitud por los dones naturales y fortalecer la identidad cultural. Hoy, el asado de búfalo sigue vigente en festivales indígenas y cocinas que buscan reconectar con la tradición. Aunque ahora se usan herramientas modernas, el respeto por el proceso y el sabor único que ofrece esta combinación ancestral siguen intactos. Sopa de ortigas. La sopa de ortigas era una preparación sencilla pero esencial para muchas tribus indígenas del norte y oeste de Norteamérica. Las ortigas jóvenes se recolectaban a principios de primavera, justo cuando brotaban después del invierno. Esta planta, a pesar de su fama por ser urticante, era altamente valorada por su contenido en hierro, calcio y vitaminas. El proceso de recolección requería cuidado y experiencia. Solo se recogían las hojas más tiernas antes de que la planta floreciera. Después de hervirlas, perdían completamente su efecto irritante, volviéndose suaves y agradables al paladar. Se cocinaban en agua con otras hierbas silvestres, y a veces se les añadía un poco de grasa animal o pescado seco. Esta sopa ofrecía un alivio bienvenido tras meses de alimentación basada en alimentos secos o conservados. Su sabor fresco y herbáceo ayudaba a revitalizar el cuerpo y a recuperar nutrientes esenciales perdidos durante el invierno. También era común en rituales de renovación y purificación. Además de su uso culinario, la ortiga se utilizaba en la medicina tradicional. Sirvió como antiinflamatorio natural, diurético y hasta como remedio para problemas de piel. También se empleaba para fabricar cuerdas y telas por su fibra resistente, demostrando su versatilidad. Hoy, las ortigas han vuelto a la cocina moderna como superalimento, pero para las comunidades indígenas siempre fueron una muestra del ingenio y la relación respetuosa con la naturaleza.
La sopa de ortigas no solo nutría el cuerpo, también reforzaba esa conexión con el entorno. Anguila ahumada. La anguila ahumada era un alimento fundamental en las regiones del noreste de América del Norte, especialmente entre tribus como los Penobscot, Micmac y Lenape. Estas comunidades ribereñas sabían aprovechar los cursos de agua para obtener proteína de alto valor, y la anguila era una de las presas más valiosas por su contenido graso y su facilidad de conservación. Las técnicas de pesca incluían trampas de piedra llamadas weirs, así como lanzas y redes. Este conocimiento se transmitía oralmente, y los niños aprendían desde temprana edad a identificar los ciclos migratorios de las anguilas. Pescar era también una actividad comunitaria y una oportunidad de enseñanza. Una vez capturadas, las anguilas se ahumaban lentamente durante horas o días, dependiendo de la cantidad. Este proceso no solo intensificaba su sabor, sino que permitía conservarlas por largos periodos, siendo ideales para el invierno o para llevar en desplazamientos. Su sabor era fuerte, aceitoso y muy nutritivo. Las anguilas ahumadas no solo eran alimento. En algunos casos se usaban en intercambios entre tribus o como ofrendas. También se les atribuía energía espiritual por provenir del agua, elemento vinculado a la vida y al movimiento. Hoy, aunque el consumo de anguila ha disminuido, algunos pueblos indígenas mantienen viva esta tradición. La pesca y el ahumado se han convertido en actos de recuperación cultural, una manera de preservar su historia a través del sabor. Sopa de piñones. La sopa de piñones era una receta tradicional entre pueblos como los Apache, Hopi y Navajo, que habitan regiones donde el pino piñonero es abundante. Los piñones eran recolectados manualmente tras caer de los conos y luego tostados para facilitar su pelado. Este proceso era largo, pero esencial para obtener un ingrediente rico y altamente nutritivo. Con los piñones ya pelados, se machacaban hasta formar una pasta cremosa. Esta pasta se mezclaba con agua caliente para crear una sopa espesa que podía enriquecer con carne seca, harina de maíz o hierbas locales. Su sabor era suave, con notas mantecosas y terrosas, ideal para el invierno o para alimentar a personas mayores y niños. La sopa no solo era sabrosa, sino también energética. Los piñones aportan grasas saludables, proteínas, vitamina E y minerales como magnesio y zinc. Este perfil nutricional la convertía en un alimento completo, capaz de mantener la energía durante largas jornadas o en épocas de escasez. Era común preparar esta sopa en reuniones familiares o durante rituales, y cada comunidad tenía variantes particulares. Algunos usaban espesantes como la harina de frijol de mezquite o raíces silvestres, lo que le daba un carácter regional único. También se la consideraba alimento espiritual por su vínculo con los árboles sagrados. Actualmente, aunque su preparación no es tan habitual, algunas comunidades siguen enseñando esta receta como parte de su herencia culinaria. Es un ejemplo de cómo un alimento simple puede encerrar historia, nutrición y conexión con el entorno natural. Estas recetas no son solo parte del pasado, son una herencia viva que sigue enseñándonos cómo alimentarnos con respeto, equilibrio y conciencia. Si este vídeo te inspiró, dale like, suscríbete al canal, compártelo con alguien que valore la historia y la comida y déjanos tu comentario. ¿Cuál de estas recetas probarías primero? Queremos leerte.